Bienvenidos a su podcast favorito, México Tercermundista, donde hoy hablaremos sobre el modelo estabilizador, o mejor conocido como el famoso milagro mexicano. Hoy nos encontramos con Yaremi Ramírez y su servidor Luis Arce como presentadores. Este podcast se va a dividir en desventajas con... No, perdón, lo dije mal. Lo leí primero una parte. Pues vamos en él. Ok, voy a empezar. Ya puedes iniciar, o sea, nomás voy a cortar el video. Ok. 1, 2, 3. Bienvenidos a su podcast favorito, México Tercermundista, donde hoy hablaremos sobre el modelo estabilizador, o mejor conocido como el famoso milagro mexicano. Hoy nos encontramos con Yaremi Ramírez y su servidor Luis Arce como presentadores. Este podcast se dividirá en dos partes, las ventajas con su servidor y las desventajas con mi compañera Yaremi. Pero primero, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos van a acompañar durante toda esta transmisión. Primero tenemos a Priscila Trujillo. Hola, buenas tardes. A Carla García. Hola, mucho gusto. A Yaresly Pérez. Hola, gracias por la invitación. Y a Diego Mota. Buenas tardes. Bueno, como ya les había dicho, vamos a empezar con las ventajas. Y una de esas primeras ventajas tiene que ver con la economía. Así es. Y bueno, pues es que durante este tiempo hubo un incremento en el per cápita de 3.6% y esto ayudó a que la economía del país estuviera en un nivel de balance que ayudó mucho y además estuvo en una estabilidad que pues duró por un tiempo. También la inflación bajó 2.5% y pues los bancos aumentaron su capacidad, lo cual ocasionó que se pudieran dar créditos para la sociedad. Esta época fue una época de mucha modernización, ya que tras la demanda de la creciente economía y de la población, pues se necesitaban mejores condominios y mejores transportes. Tal es el caso de los edificios de Tlatelolco y el del metro. El crecimiento de la industria se dio en 3 etapas y yo les hablaré de la primera, que se dio lugar entre 1940 y 1955. Después de la Segunda Guerra Mundial, orientó la producción estadounidense hacia el material bélico. Esto supuso que economías como la nuestra saturarían ese mercado con manufacturas. Es decir, durante el conflicto bélico, Estados Unidos disminuyó la producción de bienes de consumo para concentrarse en la producción de armamentos. Ello estimuló a nuestra economía a impulsar la producción de ciertas manufacturas ligeras para satisfacer las necesidades del creciente mercado interno, así como para exportar excedentes al mercado estadounidense. Básicamente, durante ese periodo se echaron las bases de las siguientes funciones del Estado. La industria petrolera el 18 de marzo de 1938 y la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. Las empresas estatales que se conformaron, que fueron Pemex, CFE y LSF, asumirían una política de precios y tarifas subsidiadas a fin de impulsar la producción industrial en detrimento de sus propias finanzas. Otra cosa que hay que destacar es la mejora de los salarios. La combinación de un crecimiento económico alto y la baja inflación permitió que los salarios mínimos reales crecieran a un ritmo promedio de 6% en la década de los 60, algo que no ha vuelto a pasar. Ahora, hablando de la última ventaja que tuvo este modelo, es la tasa de inversión elevada. Entonces, para iniciar, la inversión fue un componente importante en el gasto gubernamental, ya que la inversión apoyaba principalmente la actividad petrolera, la construcción de carreteras y la mejora de servicios de salud y de educación. La industria en este tiempo creció en un 51.9% y la inversión que se hizo fomentó la acumulación de capital físico en las empresas, y cuando el capital aumentó, la cantidad de trabajadores por unidad de capital disminuyó. Entonces la mano de obra se volvió cada vez más escaso en relación al capital, lo que llevó a un incremento en el salario de equilibrio. Los empresarios se comprometían a invertir
y demasiado, o sea, inversiones extremadamente grandes para que el gobierno les prometiera unos subsidios. Ahora, en el lado que casi nadie habla, les voy a presentar las desventajas. Algunas de las desventajas fueron que el campo quedó abandonado. Con el campo me refiero a la agricultura, silvicultura y la pesca, que ante la industria creciente necesitaban nuevas personas que trabajaran en la ciudad, lo que hizo que la gente se mudara, dejando mucho al lado la agricultura, que generaría otro problema en México. Lo que motivó una desinversión, aunque su tasa de crecimiento de la agricultura, silvicultura, pesca era de 3.3%, casi la mitad de la economía, lo que generó una crisis que estalló en los tiempos de Echeverría. Se conoce que el desarrollo estabilizador formó parte de los periodos económicos conocidos como el periodo postrevolucionario y el periodo de la deuda petrolera. Mediante el convenio Huerta-Lamont, Obregón pretendía arreglar el pago de la deuda. Para ello estableció un decreto por el cual cobraría un impuesto de exportación sobre el petróleo a las empresas extranjeras y destinarían los ingresos para la reanudación del servicio de la deuda. A partir del sexenio de Miguel Alemán, continuó el viraje hacia la dependencia exterior, a los créditos externos, a pagar la deuda y sus intereses, por lo que al terminar su mandato, el monto de la deuda se encontraba en $346 millones. Posteriormente, durante el gobierno de Ruiz Cortines, el monto de la deuda externa ascendió a $602 millones. Al finalizar el sexenio de López Mateos, la deuda externa casi se triplicó, elevándose a $1.724 millones. Por su parte, el gobierno de Díaz Ordaz elevó la cifra a $4.000 millones, que sumados a los $2.000 millones de deuda privada, sumaban alrededor de $6.000 millones. Para finalizar, en el sexenio de Luis Echeverría, el endeudamiento público externo se desbordó al alcanzar la cifra de $20.000 millones, que sumando a los $10.000 millones de deuda del sector privado, daban un total de cerca de $30.000 millones. Otra desventaja fue que no se les daba la palabra a los ciudadanos, o sea, es decir, que pues ellos no podían dar su opinión. Y un claro ejemplo es la masacre del 68 en Tlatelolco, donde murieron decenas de estudiantes a causa de esto, que pues ellos querían alzar la voz y el gobierno y las autoridades no les daban la atención que pues ellos querían. Hay que recordar que durante este periodo el país estaba gobernado por un solo partido político, lo cual hacía que todo el poder recayera sobre el presidente, lo cual era una ventaja hacia la economía, ya que pues, era más fácil administrar todo. Pero para lo demás en general pues, era una desventaja, ya que el presidente solamente buscaba sus propios intereses, lo cual hacía que el gobierno, durante ese periodo el gobierno invirtió realmente muy poco, y por ende también obtenía poco. Hubo crecimiento de la industria, pero no a la magnitud de la que se pudo haber desarrollado. Durante este crecimiento de la industria, pues se empezó a migrar a las ciudades para buscar una mejor vida. Durante esta migración, pues las ciudades aún no estaban capacitadas para albergar a tantas personas, por lo que las personas que llegaban se establecían en zonas aledañas a las ciudades, lo cual provocó que los sectores bajos de la población y las personas recién llegadas pues empeoraron sus condiciones de vida. Y las personas que sí tenían empleo pues buscaban desesperadamente mejorar sus condiciones de vida, por lo que empezaron a hacer huelgas y manifestaciones, tal es el caso de la masacre de Tlatelolco que ya mencionó Yaresmi. Ahora hablando de la última desventaja que tuvo este modelo, fue la gran desigualdad. Y es que este modelo tenía como objetivo aumentar la demanda laboral, logrando así que hubiera más empleos y que los salarios aumentaran. Así que el gobierno ofreció salarios monetarios que en términos reales crecerían, como todo tipo de prestaciones de carácter social, incluyendo los servicios educativos, de salud y de seguridad social. Es así que se hizo lo posible para que la estabilidad política y el crecimiento económico se apoyaran mutuamente. Así que la primera al permitir sostener políticas de promoción a largo plazo y el segundo a su vez al hacer que la situación de todas las clases sociales tendiera a mejorar a pesar de las desigualdades en la distribución del ingreso.
Así que en términos simples, los salarios de los trabajadores crecían, sí, y se les ofrecieron prestaciones, pero eso no evitó que la desigualdad siguiera, ya que en términos de ingreso sí hubo mejoras para los trabajadores, pero esto también incluía a los que ya tenían dinero. Por eso se mantuvo la desigualdad. Y ahora, eso en resumen fue el modelo estabilizador, mejor conocido como el milagro mexicano. Muchas gracias por escuchar México Tercermundista. Los esperamos en el siguiente podcast y aquí damos fin a nuestra grabación.